última columna del comandante Nacho Cámpora, que viene a contarnos. Tenés un temazo hoy, porque no, todos los nombres que tuve que leer, Abu, Abdul, Alaj, Salim, Abarajá, La Palangana. Por favor. Tremendo. Ya bastante con Mondino, con nuestro presidente, pero que si no juguemos. Los muchachos, la verdad que para cerrar el año, un hecho que si teníamos inestable el escenario internacional, esto cambia todo, ¿no? Sí, claro, sí. La caída del gobierno de Bashar al-Assad, de la República Árabe Siria, un estado que hay que decirlo, que es mayormente árabe, pero que era laico. Ese es un detalle que se escapa en los grandes medios occidentales. Era laico y ahora volvió al Islam. Ahora volvió al Islam. El grupo que tomó el poder, con Al-Julani, el nuevo líder, Abu Mohamed Al-Julani. El grupo es Hayat Tahrir al-Sham, el grupo islamista que tomó el poder, y que ya conformó gobierno de transición por 90 días, que va a ser un primer ministro, es un ingeniero que era como oficial primer ministro del gobierno de salvación nacional del Estado Libre de Siria. O sea, era el Estado que no dominaba, el sector de Siria no dominaba el Estado oficial, digamos, claro, de la República Árabe Siria. Mohamed al-Bashir, que ya hoy lo nombraron por 90 días, o sea, por 3 meses, encargados de la transición, para seguramente convocar, o por lo menos lo esperable sería convocar a elecciones y empezar a regularizar la situación post Bashar al-Assad. Ahora bien, Oriente Medio, el Oriente que nosotros conocemos, no se lo puede entender como regiones, como países como es acá, en América, el continente europeo, porque a europeos también les pasa lo mismo, porque allá son regiones donde viven grupos étnicos muy en conflicto. Sí, efectivamente, digamos, vos tenés varias, digamos, el territorio sirio está conformado de una mayoría de origen chiita, musulmana, una minoría que era de la que provenía Bashar al-Assad y su familia, que son chiitas suníes, pero después tenés sectores kurdos, sectores drusos, y también tenés sectores cristianos. El 9% de la población de Siria es de origen cristiano. Vos nombraste los kurdos, es el único, decían, párate que me acuerde la frase, es el único, la única formación, la única población sin país. Bueno, es uno de los tantos pueblos en el mundo. Se podría decir que los judíos un poco también. Bueno, sí, pero con su tierra prometida. Pero le regalaron. Israel la tiene, la tuvo, digamos, finalmente. Sí, el Kurdistán es una región que atraviesa el norte de Siria, el este de Turquía y el norte de Irak, ahí en el medio de Asia, digamos, o de la parte de Medio Oriente. Es una etnia que tiene sus propias reivindicaciones históricas, culturales, que es una zona muy rica en petróleo también, hay que decirlo. Creo que dar ese detalle. Cayó en un lugar complicado, pero que históricamente ni las potencias coloniales en el siglo, sobre todo en el siglo XIX y XX, ni los gobiernos postcoloniales de Irak, de Turquía y de Siria dieron lugar a sus reivindicaciones de conformar un Estado. Entiendo, tampoco lo van a dar ahora, porque ahora las tropas del nuevo gobierno sirio están combatiendo en el norte de Siria contra las tropas kurdas, que era una de las facciones de la guerra civil siria. Claro, que ya los han combatido. Sí, de hecho hoy todavía no lo confirmaron, pero hoy salió la noticia de que habían derrotado a las tropas kurdas en Deir az-Zor, que es como la ciudad más importante de la región kurda de Siria. Por lo cual, seguirán reclamando por su territorio, por su país. Es un pueblo con una historia de lucha importantísima. Tiene una organización muy interesante en torno a las mujeres, mucha participación en la vida política y sobre todo en
en las tropas kurdas de las mujeres. Muy contrario a lo que... Muy contrario a lo que predican los islamistas. No sé si se acuerdan, pero en la época de la guerra contra el Estado Islámico se tornaron muy populares y acá fueron motivo de notas periodísticas y demás las mujeres combatientes del Estado del Kurdistán. Recuerdo. Bueno, que había un montón acá, yo creo que hasta Juana Viale hizo como el video ese, ¿no? Ah, mirá, no me acordaba, pero sí. Lo del pelo, que se cortaban el pelo. Claro, pero y hay un video que fue viral en esa época, que es de una combatiente muy joven, francotiradora, que tira y que zafa del balazo porque se agacha a buscar algo y pega el balazo a otro francotirador en la pared. Ahí se ve el impacto directo. Zafa, salvó su vida a esa chica, pero que además fueron determinantes en la lucha contra el Estado Islámico, que el Estado Islámico es la máxima expresión del antihumanismo en el mundo islámico, justamente, claro. Que destruyó patrimonio de la humanidad en Siria, en Irak, en esos dos países en particular, cosas que no se pueden recuperar. O sea, eran monumentos históricos, patrimonio cultural de todo el mundo, no solo de esos pueblos, aunque estaban en esos lugares, y bueno, pero que el Estado Islámico los destruyó, ¿no? Una cosa que yo te quería preguntar o traer es la posición geográfica de Siria. Bueno, claro. Bueno, justamente es lo que provoca mayor alerta a nivel mundial, ¿no es cierto? Sí, está ahí Siria, enclavada en el medio de Oriente Medio y de todos los conflictos que Sí, Siria es parte, o por lo menos pretendía hacerlo, es parte de de un lugar geográfico estratégico de pasaje entre el mundo occidental y oriental, es parte histórica de la ruta de la seda, y además se supone que ahora libera la posibilidad de un viaducto que Qatar y Turquía quieren llevar, un gasoducto que quieren llevar a Europa, porque Europa necesita superar la guerra en Ucrania y la falta de gas y de petróleo. Entonces, bueno, la caída de la República Árabe de Siria tiene consecuencias en ese mundo del transporte de energía, en un mundo cada vez más conflictivo por el lugar que ocupa, ¿no? Siria. Pero bueno, hay miles de factores para comentar de la caída del gobierno de Siria. Yo quiero retomar que el gobierno de Siria era un gobierno que efectivamente venía muy desgastado por 14 años de guerra civil, que esa guerra civil arranca al calor de las primaveras árabes, no sé si se acuerdan, en Túnez, en Egipto, en Libia. Que se suponen de izquierda, ¿no? Sí, o casualidad, el que no tuvo una primavera árabe fue Marruecos. Marruecos es gendarme de la OTAN en el norte de África, y también entró a Siria, que nadie entendía muy bien por qué arrancaba la primavera árabe en Siria, porque no había condiciones para esa situación, pero bueno, que fue impuesta por las potencias occidentales la necesidad de empezar una guerra de desgaste contra el gobierno de Bashar al-Assad, que había llegado al poder en el 2000, o sea, hace 24 años. Y antes su padre, ¿verdad? Y antes su padre, Hafez. Siendo una minoría. Siendo parte de una minoría, ellos eran del partido Baas, un partido panarabista que tiene su origen en Gamal al-Nasser, el primer presidente de Egipto independiente, un antiimperialista. El de la tercera posición. El de la tercera, efectivamente, de la tercera posición, por lo cual propugnaban un socialismo con desarrollo nacional. Era bastante interesante en términos conceptuales la historia del poder político sirio durante más de medio siglo. Al cual le adhirió Perón también. ¿Cómo? Al cual adhirió Perón. Bueno, claro, en eso compartían visiones comunes. Eran parte del movimiento de los no alineados, ¿no? Sí, algo que queda lejos en el tiempo, pero que Argentina lo fue. Sí, estos países árabes también eran parte del movimiento de no alineados, y también estaba, no me acuerdo si era Nehru o quién de la India, también Nehru, era parte de ese movimiento, contra ese mundo bipolar de Estados Unidos, Unión Soviética en esa época. Bueno, propugnar una línea de coexistencia pacífica, desarrollo nacional y demás, súper interesante. Vuelvo sobre algo que dije al principio, era un estado laico donde las minorías, a pesar de que indudablemente había tensiones étnicas, pues es una región donde
históricamente hubo todo tensiones confluye. étnicas, efectivamente, había una... esas etnias podían coexistir, podían convivir, y en algún momento, antes de la guerra civil, Siria era uno de los países con mayor desarrollo humano de la región, particularmente en los sectores de las niñeces y de las mujeres. O sea, algo que ahora está en cuestión. O sea, efectivamente, porque no, insisto sobre esto, una de las posturas de al-Julani, el nuevo líder revolucionario islamista, a cargo, por decirlo de alguna manera. Bueno, digamos, ya hubo comparaciones muy bizarras de que era un che árabe y esas cosas en los medios occidentales, particularmente medios españoles e ingleses, haciendo la tarea sucia, pero que nada tiene que ver con eso. Ese grupo es parte de una lista de grupos terroristas por el mismo Estados Unidos, digamos. O sea, eso es lo que no entiendo. Ahora son demócratas que traen la libertad a Siria. Y perdón, pero a todo esto, ¿por qué Putin en todo esto? No, bueno. Porque se va a aislar, efectivamente, ahí. Sí, me meto directo ya en la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El ataque de este grupo duró 12 días, o sea, el conflicto en sí duró 12 días. Es parte de una emergente, de una situación de debilidad del gobierno de Bashar al-Assad. Hace ya 3 meses que se venía viendo una descomposición del ejército regular. El imperialismo hizo su tarea y compró generales y militares. Te iba a decir, tenía gente infiltrada. Claro, obviamente. Entonces ya había poca predisposición al combate o a la resistencia a un nuevo ataque islamista o de los sectores en conflicto, digamos. Rusia no podía destinar grandes cantidades ni de armamento ni de personal a soportar al régimen de Bashar al-Assad, producto de la misma situación en Ucrania y en Rusia misma. Hezbollah, el aliado de la región de Siria o del gobierno sirio, está siendo bombardeado incluso aún hoy por Israel en el Líbano y en Siria, en el sur de Siria. Entonces efectivamente había un combo en términos militares que facilitaba o permitía prever que una acción contundente de todas estas milicias opositoras podía tener algún nivel de éxito. Bueno, de hecho lo tuvo. Si nosotros vemos todo el avance desde el norte hacia el sur, que es Damasco, la capital, en Idlib, en Alepo, en Hama, en Homs y después ya mismo en Alepo, es un avance donde solo el ejército regular hace de contención, evita los combates urbanos para que no sean un problema, para no haya más víctimas civiles, o sea, solo hacen de contención. Cuando empiezan a entrar en las ciudades, el ejército automáticamente se retira. Parecía algo acordado. O sea, yo entiendo que hubo algo de diálogo hasta ese momento, y particularmente lo hubo en Damasco. La noche previa a la caída del gobierno, yo seguía varios canales de Telegram de agencias de noticias y demás, particularmente las del mundo árabe, que eran las que mejor información tenían en ese momento. Y lo que se oía era que efectivamente las tropas del Ministerio de Interior, del Ejército, de la Policía, se iban retirando los puestos de control a medida que se avisaba que estaban cada vez más cerca las tropas rebeldes. Parece una película del bonaerense, ¿no? Sí, claro, sí. Digamos, y después decir algo, las celebraciones en todas las ciudades de Siria, vamos a decir liberadas entre comillas, no fueron de grandes celebraciones ni multitudinarias. Efectivamente hay un alivio porque de alguna manera culmina una etapa de guerra de larga data, de mucho desgaste hacia el pueblo. Efectivamente el pueblo es el que más sufre el bloqueo económico y la guerra en sí misma, pero nadie fue a celebrar abiertamente o multitudinariamente la llegada de este grupo del gobierno de salvación nacional, como se denominan. Y después, bueno, lo que pasó inmediatamente, ¿no? Al mismo tiempo que caía Damasco, lo primero que salió en las noticias, y hubo mucho ruido con eso, de que Bashar al-Assad habían derribado el avión. Eso fue algo que pasó esa misma madrugada. Despegó un avión del aeropuerto de Damasco, el último que despegó es un avión de la Fuerza Aérea Siria, se cayó, no sé qué. Entonces lo daban por muerto. Bashar al-Assad y su familia están en Moscú,
por asilo personal de Putin, por lo cual no involucra y no involucra, es el presidente de Rusia, pero no es el gobierno ruso ni el Ministerio de Exteriores de Rusia. Están en suelo ruso y van a tener un estatus de asilo político sin duda, pero al mismo tiempo las tropas de Israel entraron por el sur de Damasco, digamos, por la zona sur del país, avanzaron ya 25 kilómetros, retomaron las alturas del Golán, un territorio histórico en disputa entre sirios e israelíes, tomaron el monte Hermón, si no me estoy equivocando el nombre, que es un monte histórico, y a su vez lanzaron 200 misiones de combate aéreo contra arsenales y el material militar de Siria, por lo cual claramente eliminaron toda capacidad que quedara de militar para que los rebeldes tomaran en sus manos del ejército regular sirio. Sí, o de la Fuerza Armada. Claramente no es algo improvisado, ¿no? No es algo improvisado, estuvo totalmente planificado. En el norte a los turcos no les fue tan bien, pues lo primero que dice Al-Julani es que ahora Turquía no puede estar en territorio sirio. O sea, que ahora va a haber un nuevo gobierno, va a haber un proceso de reconstrucción nacional, y que Turquía tiene que quedarse en su frontera. Claro. Y mismo Estados Unidos también bombardeó posiciones del Estado Islámico que quedaban en territorio sirio, por lo cual cada uno jugó su carta inmediatamente. Obvio. En las próximas 48 horas jugaron su carta de manera brutal. Mismo también Rusia ya entabló vínculo con el nuevo gobierno, y tanto la base aérea como la base naval de Tartus, que son dos bases muy grandes en territorio sirio, por ahora no vieron ningún tipo de ataque a sus instalaciones ni de tensión con el nuevo grupo de poder, digamos, y se encargaron de decir: estamos hablando y queremos entablar vínculo con el nuevo gobierno, por lo cual todos jugaron sus cartas ahí adentro. Inicialmente varias cancillerías europeas, incluso de América Latina, mismo China, dijeron: los problemas de los sirios tienen que resolver los sirios, no puede haber una partición del territorio nacional de Siria, hay que preservar la unidad nacional. Eso es algo que está en cuestión. Nada garantiza que no haya una nueva guerra civil. Eso es lo trágico para el pueblo sirio. O sea, más allá de Bashar al-Assad, de lo previo, del final de una experiencia histórica muy, muy interesante en torno al antiimperialismo y al panarabismo en la región, era el contrapeso que le quedaba a Israel, por lo cual ahora Israel está liberado en la región para actuar a sus anchas, particularmente contra el pueblo palestino y contra el Líbano. Entonces, yo no voy a lavar la ropa de Bashar al-Assad porque no lo considero, ya era un gobierno con características dictatoriales, y eso era un problema sin duda para el pueblo de Siria. Más de 50 años, ¿no? Aparte entre el padre y él. Bueno, pero igual siempre, digamos, también hay que decirlo, era parte de un frente nacional de unidad con los militares, tenían una gobernabilidad absolutamente garantizada en el tiempo. Pero bueno, eso hoy ya efectivamente no resolvía las necesidades de sectores del pueblo sirio, que el saldo de la guerra son más de 3 millones de desplazados que viven por fuera de las fronteras de Siria, en Europa, en Turquía, en Jordania, en prácticamente todos los países de la región, y más de 600.000 muertos. Es el saldo de la guerra civil entre combatientes de uno de otro lado, en un indistinto lugar, y la población civil, que son más de 100.000 muertos producto de la guerra civil. Así que bueno, es el cierre de una etapa, es la apertura, me parece, de una reconfiguración en la región, pero nadie puede garantizar la paz. Ese es el punto. Claro. Lo trágico para el pueblo de Siria. Tremendo, Nacho. Te esperamos el martes para hacer el reconto del año, los hechos más importantes. Dale, hablemos. Y ahora, si te querés quedar con nosotros en un ratito, vamos a estar hablando con Giovanna Duarte de la UTEP, porque la UTEP hoy genera 500 cortes simultáneos en todo el país. Qué bien. La verdad, es una gran jornada de lucha, pero para el cierre podemos, por sí o no, garantiza de que las etnias, los países vecinos, porque guerra civil sería lo más barato, me parece que le puede salir. Acá es todo contra todo en un rato, ¿no? Sí, va a ser todo contra todos. Eso es lo que ¿Se puede expandir también? Se puede expandir, sobre todo a Irak lo deja en un lugar muy endeble porque comparte mucho territorio con Siria.
Claro. El Líbano, que ya tiene una situación con Hezbollah en el sur del país, ahora tiene la posibilidad de un conflicto abierto, porque además el Líbano era el respaldo económico del gobierno sirio en términos de operaciones bancarias. Eso se terminó, claro, y ahora pueden venir problemas, claro. Sí. Bueno. Y no le des ideas a nuestro presidente, por favor, que viste que en donde puede quiere meter un conflicto bélico, vive en guerra. Nacho Cámpora, en la columna internacional, es en el agujero del